Hoy es viernes 13 junio del 2025. Como dijo Nicolás Moraz en sus videos que subió ayer, no podemos decir buenos días por lo que realizó el Estado de Israel. Los ataques ya le ha dado la connotación de preventivos, ataques preventivos contra la República Islámica de Irán. ¿Cuál es la narrativa que va a prevalecer en los medios occidentales si Irán decide responder? Porque ya son ataques de guerra, no son ataques preventivos, son ataques de guerra, y sabe que la suerte que corrió Gaza, que sigue corriendo Gaza, Líbano y Siria, va para él también, para la República Islámica de Irán. Yo ya me enteré tarde porque acá en México ya están unos aguacerazos y ayer se inundó acá en mi colonia. Entonces, pues yo estuve a nada de que entrara la inundación a donde vivo. Estuve como a 40 centímetros de que se detuvo ahí, eh, subió el agua, se desbordaron las zanjas, tanto del agua que caía porque llovió muchísimo, y de las zanjas que llegan de todo el Estado de México. Son canales y zanjas, porque todo era un río en la época prehispánica. Eran lagos, perdón, no eran ríos, eran lagos. El lago, el lago del Valle de México. La ciudad de Tenochtitlan está fundada sobre lagos, sobre chinampas y lagos. Entonces el Estado de México todo pues el agua cuando llueve, como ayer llovió, el agua sigue su cauce natural. Entonces sí estuve como a 40, 50 centímetros de que a mí me entrara eh, la inundación. Los vecinos de mi colonia hacia abajo, sí, ellos sí entró el agua a sus casas, pues aguas sucias, porque en las zanjas son aguas sucias, aguas negras, y aparte todo el agua que cayó. Entonces sí me puse a orar en ese momento. Sí, tengo varios días postrándome ante el Santísimo, porque acá en la parroquia se van a consagrar a la Sagrada Sangre del Señor Jesucristo y al Sagrado Corazón de María, al Inmaculado Corazón de María. Entonces, yo tengo varios días, creo que son 40 días los que se van a reunir. Yo no he ido todos los días, pero casi todos los días he estado yendo a postrarme una hora ante el Santísimo. Y pues lo lamento por ellos, lo lamento por mis vecinos de la colonia, porque sí fue penoso, sí se inundaron aguas negras, y gracias a Dios yo no. Me puse a orar en ese momento que vi que eran como las, no sé, 7, 8 de la noche. No, entre 6 y 7 de la noche que empezó a llover de esa manera. Sí encendí una vela y me puse a orar porque sí me dio miedo. Gracias a Dios no. Fui preservada. Hace 2 años igual. Y ayer igual fui preservada. Gracias a Dios. Bueno, ya en la noche ya mensajeando con el arzobispo ruso. Eh, Le comenté lo que había pasado, que había sido preservada, y le dije, Eminencia, yo no sabía que Israel había atacado Irán. Hasta apenas ahorita que me puse a ver el celular, y me doy cuenta. Le dije pues que yo tomo las cosas mmm, conforme me dio la profecía el Señor. Entonces, yo sé que, bueno, me queda cierto algo, que las profecías que yo he entregado a la comunidad judía han sido escuchadas. ¿Por qué? Porque realizó el primer ataque Israel. Yo vio si Irán responde. En la narrativa de Occidente va a ser Irán fue el primero.
así zanjan estas cuestiones una ONU, una Corte Penal Internacional, organismos internacionales, así zanjan la narrativa, la propaganda. Y yo les decía que yo no estoy aquí para manipular. O sea, a mí, a mí se me enseñó en la universidad, se me enseñó a ver objetivamente los hechos y ser objetivos, veraces, oportunos, concretos, concisos. Entonces yo le decía a su eminencia que otra profecía más, ¿no? Desde que iniciaron los ataques de Hamas el 7 de octubre, ¿de qué año fue? Del 2023, ¿verdad? Ajá, pues se ha ido cumpliendo. Entonces yo le dije a su eminencia que pues sí estaba preocupada, pero yo le dije, se va a cumplir lo que dijo el Señor, que en su mutuo odio se destruirían. Yo lo que vi, y vuelvo a repetir, yo vi misilazos pasando de región a región, o sea, de país a país. Entonces, sí creo que responde a Irán. Ya hay ataques a sus centros de estudio y de desarrollo nuclear. Creo que bases nucleares no han atacado, pero sí están viendo si hay fuga de radiación, eh, hay civiles muertos, hay gente de de la alta jerarquía militar que ya falleció, asesinados, científicos nucleares asesinados, iraníes, en estos ataques. Estaba escuchando a Pascal Lotas de Neutrality Studies eh, y decía que fueron asesinados científicos. ¿Qué puedo yo decir como depositaria de esta profecía? Pues que va a responder Irán. Esto se va a escalar, desgraciadamente. A mí me da mucho miedo la profecía. Yo lo hago y yo entrego estos videos porque le tengo mucho temor a Dios. Ahora que fue Pentecostés y uno de esos dones del Espíritu es el temor reverencial, temor de Dios. Entonces yo por eso voy y me postro y he estado estos días en el Santísimo porque le tengo mucho temor a Dios. Recuerdo que en uno de estos días, pues, no sé cuántos días tengo postrándome ante el Santísimo, no lo sé, me queda como a 1 kilómetro mi parroquia. Y ahorita no sé, o sea, de ayer de la inundación todo eso estaba inundado, entonces no sé cómo voy a encontrar. Ya bajó el agua, sé que vinieron el cuerpo de bomberos, los departamentos de alcantarillado y drenaje del gobierno municipal y se oían el Bactor y estaban trabajando limpiando las zanjas, limpiando alcantarillas. Entonces, pero no sé cómo voy a encontrar, entonces no. Tengo que ir porque ya es un compromiso con el Señor. Y estaba el otro día yo ante el Santísimo hincada orando. Yo no oro como la mayoría de los y sí me invitan las señoras, ¿no? Ahí de todas las edades y yo les dije que yo me iba a acercar, pero que yo respetaba su manera de orar de ellas, pero que yo me había formado en comunidad judía, judíos del centro de la Ciudad de México. Inclusive me ofrecieron, ¿no? Conversión a la religión y en su momento lo rechacé y no me arrepiento. Y me decían ese día que me ofrecieron la enseñanza y yo les dije que no iba a aceptar porque yo amaba profundamente a Jesús y que yo nunca iba a renunciar a él, nunca lo iba a negar. Y mi forma de orar es, pues como ellos me enseñaron. Mi oración es a Dios Padre, y pidiendo la intervención y el que Jesús, a través de su sacrificio, la fe que nosotros tenemos en Jesús por su sacrificio en el Calvario, una alianza nueva que abarca a todas las naciones,
que somos el nuevo Israel. En Jesús somos el nuevo Israel. Así como hizo su pacto el Eterno con Israel cuando se manifestó en el Sinai, que fueron testigos miles y miles y miles cuando bajó el Señor. Y todos escucharon la voz del Eterno. No lo escuchó solamente el profeta Moisés, o sea, lo escucharon todos, todo Israel que salió de, de Egipto. Todos ellos fueron testigos y lo escucharon. No se manifestó a una sola persona el Señor. Entonces, así hace sus alianzas el Señor, porque Él es el dueño. Sigue siendo el dueño de Israel, sigue siendo el dueño de la creación, y así se manifiesta. No solamente lo escuchó un solo profeta, que fue profeta y legislador y eh, libertador de, de Israel, en este caso Moisés, ¿no? Lo escucharon todos, descendió al monte sagrado, se llenó de humo, de temblor, de rayos el monte Sinai cuando el Señor baja y pacta con Israel. Así se manifiesta el Señor. No es que lo vea un solo vidente, no. Y yo le comentaba a las señoras y les decía que pues mi forma de orar es muy distinta, pero que pues yo respeto su forma de orar de ellas, que con gusto las acompaño. De hecho, han estado aquí a 2 cuadras. Sábado y domingo está aquí a 2 cuadras, 3 cuadras, que no sé ahora si lo van a hacer porque no, ahí también se inundó. Yo espero que no, la hermana que recibe la Eucaristía ahí, que están en adoración, llegan varios ministros eucarísticos y no sé si ahora ellos lo vayan a hacer porque sí se inundó ahí también. Yo espero que a la hermana no le haya sido tan grave la inundación. Entonces yo les comentaba a ellas que mi forma de orar es, de hecho, yo cuando, muy raro que yo ore en voz alta con ellas, ¿no? Yo he aprendido que los ángeles llevan las oraciones cuando uno lo dice en silencio. Escuchaba el otro día un programa, no recuerdo el canal, pero tenían invitada a una periodista española, Lourdes Gómez, y estaban hablando de este ángel que estaban hablando de Enoch, estaban hablando de Jesús y estaban hablando de este ángel que en la tradición mística del judaísmo se sabe que acompañó a Israel en el éxodo, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. En el éxodo los acompañaba el ángel del Señor. Y me sorprendió lo que decía Lourdes Gómez porque ella hablaba del padre que ya falleció, el exorcista Gabriel Amort. Y ellos hablaban de los ángeles y decían que que cuando los exorcistas están realizando liberación, no invocan ángeles de alto, de alta jerarquía, y menos a ese ángel, porque ese ángel es considerado el de mayor jerarquía, más que San Miguel Arcángel. O sea, yo no puedo nombrarlo, porque de hecho también lo aprendí con los judíos, que no se nombra ese, ese ser tan elevado espiritualmente. Se le conoce como el ángel del Señor y en el Antiguo Testamento el Señor le decía a Moisés, guárdate de pecar delante de mi enviado, de mi mensajero, porque tiene mi nombre inscrito en él. Y decía a Lourdes Gómez, ¿no? Que eso era algo muy sorprendente, porque en los exorcismos se menciona y se pide la intervención de la Virgen, de los santos, de Jesús, pero que ¿por qué no se habla de estos arcángeles o ángeles? Y decía el, el dueño del canal, bueno, él le decía, ¿por qué si ellos en el libro de Enoch se les considera observadores? Solamente observan. O sea, se les tiene, por lo mismo que ocurrió
de la caída de la primera, de la pareja, ¿no? De Adán y Eva. La caída, perdón, de esa primera creación por los ángeles. Que dice el relato bíblico que se enamoraron de las mujeres, las vieron muy bellas y hicieron un pacto en, en el Monte Germón, ¿no? En el Monte Germón hicieron ese pacto y ellos, creo que 300 de esos ángeles pactaron y tuvieron relaciones íntimas con las mujeres y de ahí surgen los gigantes, ¿no? Porque se les tiene prohibido, decía la señora Lourdes Gómez, son espectadores, son espectadores. Por eso este ángel, se le conoce como el jefe de los ángeles y arcángeles y de todas las huestes celestiales. Lo voy a ir deletrando. Metraton. Incluso cuando nosotros teníamos clases, clases en vivo, o sea, íbamos y tomábamos las clases al centro de Kabbalah. El cabalista Isaac Shapiro Kutler nos decía ese nombre, no se pronuncia, ni tampoco el de la primera mujer, porque son de energías muy poderosas, ¿no? Lo mismo el ángel de oscuridad, que nosotros en el cristianismo lo conocemos como Lucifer o Satán, inclusive no es el nombre. Y nos decía el cabalista que esos nombres no se pronuncian. Y bueno, yo les comentaba a las señoras que mi forma de orar no es comúnmente como lo hacen las personas católicas, pero que mi oración es de mucha devoción primero, obvio, es un Padre Nuestro en arameo, y después todo es en hebreo, pero se proclama la unidad del Eterno, se proclama la potestad del Eterno sobre su creación, se proclama su misericordia, se pide, se llama su misericordia, que haya misericordia para su creación, eh, adoración, alabanza, todo en hebreo. Entonces, pero que yo lo hago siempre en voz baja, porque se me ha enseñado que así los ángeles, cuando los ángeles escuchan el interior de estas oraciones, las llevan directamente al trono del Eterno. Entonces ellas sí lo externan, hacen sus oraciones comúnmente como lo hacen las católicas, ¿no? Y todo su devocionario, pues yo respeto, yo estoy muy centrada. Luego ellas se acercan y quieren que yo las acompañe, pero me ven que estoy tan concentrada en mis oraciones, pues ya después les digo, mira, discúlpame que no te puedo acompañar en tu oración, que mi manera de orar es muy distinta, pero también igual respeto tu fe y tus formas piadosas, ¿no? De practicar tu fe. Bueno, entonces yo lo que veo, sí, Israel sigue siendo pueblo de alianza, sí, Israel ya empieza su juicio y su castigo. Así me lo dijo el Señor. Tengo 2000 años esperando y no se han querido convertir. Es un pueblo rebelde. Juicio sobre Israel. Ruina sobre Israel. Mensajes. Y ahí están en el canal todos los mensajes que el Señor le ha entregado a Israel. Y le comentaba yo ayer en la noche, hoy, mejor dicho, hoy en la madrugada, porque estaba yo por el WhatsApp, porque nos llevamos 9 horas de diferencia entre México y Moscú. Estaba yo diciéndole a su excelencia, el metropolita Ignacio, porque le comenté de la inundación. Me dijo, qué horrible está. Y le dije, sí, pero fui preservada, excelencia. No entró la inundación, no entró a donde yo vivo. No llegó, no subió el agua hasta el patio, hasta el zaguán, no, gracias a Dios, no. Entonces yo le comentaba de los ataques que ni siquiera me había dado cuenta, de tan preocupada que estaba de la inundación, y le dije a su eminencia, Israel ya está en juicio,
los países musulmanes. Mm. A mí me mostraron este líder de Pakistán y yo pienso que tarda, esto va a tardar un poco, porque el padre de este líder está en la cárcel, un legítimo presidente, y un golpe de estado lo acusan de corrupción, de enriquecimiento ilícito al presidente Imran Khan. Entonces, para mí, ahí es la línea. Ahí surge, de ese linaje va a surgir este líder que a mí me mostró el Señor, que va a ser pakistaní, que va a unir a todos los musulmanes. De hecho, toda esta problemática es porque están desunidos los árabes, porque ellos sí tienen muy definido que son pueblos muy, muy particulares. Los egipcios dicen somos egipcios, los persas dicen somos persas. Eh, los, los saudíes, los cataríes, economías, o sea, riquísimos los países, ¿no? Entonces ellos sí tienen ese problema de división. No ha llegado ese líder que los una. Pero Trump había viajado a Saudi Arabia y ya habían acordado. De hecho, lo que ha hecho Israel es casi forzar a Estados Unidos y a la Unión Europea a apoyarles y a que escale esto. Así es la manera en cómo actúa Israel. Entonces, es como estaba diciendo ahorita Pascal Lotas, estaba yo escuchando el video, y dijo, Israel está esperando que Irán responda de la misma manera o un poco más elevado el nivel de ataque, porque eso es lo que quiere para justificar ya una guerra en forma. Entonces uno dice, pues, qué mentalidades tan perversas del Estado sionista. Y bueno, vamos a ver, hay que esperar qué va a hacer Trump, porque Irán tiene acuerdos de ayuda y de mutua respaldo militar con China, con Corea del Norte, con Israel, con Rusia, perdón. Entonces, ¿qué van a hacer estos países? Estados Unidos, ¿lo va a seguir respaldando o lo va a dejar solo? Podría hablar yo de otras cosas, ¿no? Del Mesías de Edom y todo esto que se maneja en el judaísmo, pero yo me voy a centrar, eso se lo explico más a los sacerdotes, yo me voy a centrar más en lo que a mí me ha dicho el Señor, en su profecía. Entonces, son pueblo de alianza, sí, pero es un pueblo que está sometido a juicio, Israel, decretado un juicio por el Señor. Y yo lo que vi fueron misiles volando de territorio a territorio sobre los cielos. Y obvio, ¿verdad? Los misiles son para los cielos. Pero sí vi ciudades arrasadas, sí vi varias ciudades y varios países arrasados. Entonces esto, obvio, el bloque musulmán, árabe, persa, saudí árabes, o sea, sí van a responder. Momentos muy delicados estamos viviendo. Yo a mí me preocupa mucho el ataque a Bielorrusia. Y la OTAN, lo que hicieron en esta operación telaraña, el MI6 de Inglaterra, el Mossad, porque se sabe que el Mossad también estuvo implicado en estos sabotajes, en estos ataques terroristas a Rusia. Y luego lo que está ocurriendo en Los Ángeles, ¿no? Lo que pretende Trump con México. Entonces, sí, yo le decía ayer a su eminencia, hoy temprano en la madrugada, porque eran
12 de la noche con 42 minutos aquí en México y allá en Rusia son las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana con 42 minutos. Entonces yo le dije, la situación es muy delicada. Por cualquier lado puede desatarse tremendas cosas. Y bueno, Israel está en juicio. Sí va a responder Irán. Sí, en su mutuo odio se destruirán. Y toma sentido lo que me dijo el Señor, ¿no? Es una trampa el haber entrado a invadir a Siria y derrocar el gobierno de Bashar al-Assad. Sí ha sido una trampa para Estados Unidos. Ahora en las negociaciones en Turquía le exigía a Rusia que saliera de Crimea, le exigía y le exigía. Y Rusia le dijo, no te acepto como interlocutor para los diálogos y pláticas de paz, no te acepto. Solo a Trump y a Estados Unidos, a nadie más, ni de la Unión Europea, ni de la OTAN, ni de... Solamente le dijo así el presidente Putin, no te acepto como interlocutor válido, para mí no. Entonces, pues bueno, hay otra profecía sobre Turquía. Mi responsabilidad es pues entregar la profecía y lo hago. Como le digo a su eminencia, cargar profecía es muy doloroso. Ver que las cosas se van cumpliendo es muy doloroso. Yo creo que por eso también yo voy y me postro ante el Santísimo y le pido, y le pido y le digo Padre, porque para mí es mi Padre. De hecho, yo desde mi infancia para mí siempre era el Padre, y el Padre, y el Padre. O sea, yo cuando ya, yo les estoy hablando de 13, 14 años, ¿no? Cuando ya uno hace la primera comunión. Para mí fue una revelación, ¿no? Saber que Jesús era Dios y parte de la Trinidad, porque para mí siempre desde muy chica, mi mentalidad así fue siempre y sigue siendo Padre, Padre, le pido a Dios, Padre, Padre. Y ver que todo esto se va cumpliendo y es doloroso, me da mucho temor Dios. Por eso procuro dar a conocer las profecías. Bueno, ya los dejo hermanos, porque tengo que, quién sabe a qué hora se empiece a llover hoy, se nubla, sale el sol, pero sí pues hay que hacer las cosas antes de que se siga lloviendo y quién sabe cómo esté, tengo que ir a ver cómo está ya en la colonia. Bueno, gracias. Y no puedo decir buenos días, no, la verdad es muy triste ver todo esto. Como le dije ayer a su eminencia, Dios nos guarde y nos haga reconfesados, ¿sí? Acercarse a los sacramentos, confesión constante, Eucaristía, oración, los que podamos postrarnos en el Santísimo, hacerlo, pedir por la paz del mundo, que haya misericordia, porque yo le decía, me pongo muy mal de ver la muerte de los niños en Gaza, porque es un genocidio, hay que decir las cosas como son. Yo ahí es cuando me doblo, ¿no? Y recuerdo que el Señor cuando me nombró heraldo me dijo, te he escogido y te he nombrado mi heraldo porque tienes entrañas de misericordia. Para mí ver la muerte de tanto niño, de tanto inocente, el genocidio de ese pueblo y ver que no, como le he dicho al Señor, no hemos alcanzado tu misericordia, Señor. Es duro. Yo creo que solamente me podría entender un Pedro Regis o una Luz de María. Bueno, ya los dejo, hermanos. Gracias.